Hola a todos, y bienvenidos a la historia de la trilogía de Five Nights at Maggie's Reboot. Luego de haber completado la tercera entrega, se nos ha revelado información importante sobre la trama del juego, lo que permite explicar a detalle varios aspectos. La historia se explicará en el orden cronológico de los eventos. Una vez dicho esto, comencemos. May 25th, 1975. Today marks the first day of the experiment. My name is John McAdams. La historia comienza el 25 de mayo de 1975, cuando John McAdams, fundador de John McAdams Entertainment y el local Maggie's Magical World, se aventura en el mundo de la ciencia para lograr su objetivo de transferir la mente humana a un cuerpo artificial. Esta fecha es el primer día del experimento, señalando que no obtiene ayuda de ninguna empresa externa o el gobierno, ya que lo catalogarían de horrible, inhumano o inmoral. John McAdams cree que en la ciencia no existe una acción inmoral, y por eso decidió iniciar esta empresa, y por extensión, abrió el restaurante Maggie's Magical World, utilizando animatrónicos para poder financiar y ocultar con éxito el experimento, hasta que esté completamente terminado. Como hombre de ciencia, McAdams cree en la necesidad de asumir riesgos en la búsqueda del conocimiento, incluso si eso implica sacrificar a otros. Su objetivo es lograr la transferencia de la vida humana a un cuerpo artificial, preservando memorias, sentimientos y sentidos, para extender la existencia más allá de la duración natural de una vida humana. Para alcanzar este objetivo, es esencial destruir el cuerpo original. McAdams descarta el uso de animales debido a la complejidad superior de la mente humana, optando por experimentar con seres humanos. Sin apoyo externo, debe encontrar sujetos para su experimento. No puede utilizar personas con una vida difícil o adultos, ya que sus cerebros demasiado desarrollados resultarían en muerte cerebral inmediata durante la transferencia. La solución más viable es transferir la conciencia de un niño de no más de 3 o 4 años. McAdams teoriza que, a esta edad, la adaptación al nuevo cuerpo será casi instantánea, con habilidades motoras y recuerdos vinculándose adecuadamente. Adopciones de huérfanos quedan descartadas para evitar rastros que puedan alertar a las autoridades. Por ello, ha decidido que su primer sujeto experimental será su propio hijo Jason, que nacerá en una semana, y planea realizar la transferencia cuando el niño cumpla 3 años, la edad en la que el cerebro humano comienza a registrar recuerdos. El 3 de junio de 1978, el experimento de John falló. Aunque su hijo fue transferido a un cuerpo artificial, la desactivación de los receptores del robot resultó en una pérdida de control. McAdams atribuye este problema a las limitaciones del hardware, que no es capaz de manejar las complejidades del cerebro humano. El comportamiento del niño en su nuevo cuerpo se volvió territorial y agresivo, atacando a cualquier persona que ingresara en su área. McAdams concluye que los patrones de pensamiento del niño están dominados por emociones intensas como la ira, la frustración y el odio. A pesar de estos problemas, McAdams no considera el experimento un fracaso total. Lo ve como un prototipo inicial y decide continuar con su investigación, manteniendo almacenado el robot que contiene a su hijo. El 2 de junio de 1981, Stacy, la hija de 3 años de John McAdams, sufre un trágico accidente fuera del restaurante Maggie's Magical World. Mientras Henry McAdams, su hermano mayor, abre las puertas del local, Stacy pierde su globo y corre hacia la calle para recuperarlo, siendo atropellada fatalmente. El 3 de junio de 1981, un día después, Stacy estará agonizando, mientras John McAdams la tiene en su estudio para intentar transferir su mente a un cuerpo robótico. Le administra una especie de píldora, diciéndole que dormirá y despertará en un cuerpo mejorado, asegurándole que nada más le hará daño. Una vez dormida, John destruye su cuerpo mediante electrocución usando los cables del animatrónico Maggie. Sin embargo, al ver el cuerpo sin vida de su hija y llorar junto a ella, se evidencia que el resultado no fue el esperado. En una cinta donde graba las conclusiones de su experimento, John revela que Stacy está atrapada en el robot, confusa y sola, posiblemente mostrando comportamientos similares a los de su hermano, lo que termina decepcionándolo. A pesar de culpar a Henry por el accidente de Stacy, John se motiva a continuar con su investigación. En un momento posterior, John empezó a emplear más niños huérfanos en sus experimentos, sometiéndolos a sufrimientos y poniendo fin a sus vidas para alcanzar sus metas, desechando sus cuerpos lejos de su local. Sin embargo, la policía lanzó una investigación contra John cuando relacionaron las muertes de estos niños con él. John dedujo que alguien estaba en su contra, con Henry surgiendo como el principal sospechoso, quien seguramente mostraba signos de sospecha sobre sus experimentos. El 26 de agosto de 1982, Henry llega tarde y ebrio a una reunión con su padre John, quien le había pedido que llegara una hora antes. Henry acusa a su padre de no haber estado presente para Jason y Stacy, mencionando que la última vez que los vio, murieron.
Henry revela que lo único que sabe sobre Jason es que una vez fue al parque con John y luego se enteró de su muerte en un supuesto accidente, sin saber que John lo había utilizado en su experimento. También menciona que Stacy estaba viva cuando la trajo, sin saber que murió durante uno de los experimentos de John. Henry le recrimina que Stacy no se sentía amada por su padre, destacando que el experimento de John era más importante para él que su propia familia. Al ser llamado fraude y culpado por liberar su culpa, John lo agrede, revelando que usó a sus hijos en sus experimentos porque los amaba y quería que fueran parte de algo extraordinario, describiéndolos como el siguiente paso en la evolución. Asegura que seguirá con sus experimentos, sin que Henry ni la policía puedan detenerlo. Con esta revelación, Henry comprende finalmente el verdadero destino de sus hermanos. Impulsado por la actitud y las confesiones de su padre, Henry termina haciéndolo parte de su propio experimento, electrocutándolo mientras estaba manipulando los cables del robot Serdi, lo que termina matándolo en el acto. Al día siguiente, el 27 de agosto de 1982, la mente de John despierta dentro del robot que había destruido su propio cuerpo, emocionado al comprobar que la mente de un adulto podía ser transferida exitosamente a un robot. Después de ser responsable de la muerte de su propio padre, Henry desaparece ante el público un mes después, cambiando su nombre a Stephen Cadell, al igual que su apariencia. Decide buscar trabajo como guardia de seguridad en el restaurante de su padre, para obtener más información sobre sus experimentos. Pronto, se le conoce como el asesino Frankenstein, debido a que la policía lo confunde como el responsable de las muertes de los niños, además de culparlo por la muerte de su padre. En 1985, logra ser contratado como guardia nocturno en el restaurante y descubre que los robots utilizados por su padre en sus experimentos actúan de manera hostil, tal como John lo había descrito en sus grabaciones. Durante una noche se enfrenta a Serdi, el robot que alberga la mente de su padre, aunque aún no lo sabe en ese momento. Más tarde, el 9 de mayo de 1985, Stephen Cadell se dirige hacia el director ejecutivo Robert, apuntándole con una pistola en la cabeza. Robert le revela que sabe que su verdadero nombre es Henry, y que no lo entregó a la policía porque lo reconoció luego de haber sido contratado, y si lo entregaba, bajaría la reputación del local. La conducta agresiva de Henry con la pistola tiene como objetivo obligar al director a entregar lo que está guardado en la caja fuerte, los planos del experimento elaborados por John. En este momento crítico, el director revela que conocía los experimentos de John, pero optó por no delatarlo para evitar dañar la reputación de la compañía, ya que exponer al fundador como un maniático que asesinaba niños en pos de un sueño de inmortalidad sería perjudicial para el local. Henry le menciona que quiere los planos porque, al ver que el experimento de su padre funcionó, desea saber más a fondo los detalles, de tal manera que pueda encontrar alguna forma de liberar las mentes de los niños atrapados en los robots. Sin embargo, el director desestima la idea de la transferencia de mentes y sugiere que los robots actúan de manera inusual simplemente porque no están funcionando correctamente. Cuando el director se niega a entregar los planos, argumentando que Henry seguirá el mismo camino enfermo que su padre, y lo insulta repetidamente por ello, Henry pierde el control y le dispara accidentalmente en la cabeza. Henry sabe que esto le traerá problemas, por lo que, luego de haber sacado los planos, decide volver a esconderse, cambiando su nombre a Aaron Mayer y teniendo un aspecto similar a Heisenberg. El hijo de Robert toma el control del restaurante, pero este eventualmente cierra, dando paso a un almacén tour de John McAdams Entertainment, donde se exhiben los animatrónicos y accesorios utilizados en los establecimientos de McAdams. El 31 de marzo de 1992, se muestra a Aaron con un amigo en un departamento. Mientras prepara café, su amigo lee el periódico y menciona el regreso del asesino Frankenstein, después de 8 años de desaparición. Henry, sabiendo que es confundido con su padre bajo ese apodo, se da cuenta de que John McAdams sigue vivo y está cobrando más vidas de niños. El diario informa sobre el asesinato de un niño de 16 años, Lester Arias, encontrado en el almacén de John McAdams Entertainment. Aunque preocupado, Henry no revela sus pensamientos a su amigo y le pide que se retire, planeando investigar la situación trabajando como guardia de seguridad nocturno en el almacén. En 1995, Henry, utilizando el alias de Aaron Mayer, consigue el empleo de guardia nocturno con éxito. Durante su trabajo, descubre las cintas de audio grabadas por su padre sobre las conclusiones de sus experimentos. Estas cintas le proporcionan el conocimiento necesario para entender todos los detalles del experimento, lo que, combinado con los planos que había recopilado previamente, le permite buscar una manera de liberar a los niños atrapados en los robots. El 23 de julio de 1995, Aaron es despedido cuando el almacén cierra debido a numerosas quejas de seguridad por parte del público
sin ser seguro para los niños. Poco después, en el mismo año, una empresa llamada Creative Concepts adquiere la marca de John McAdams Entertainment y reabre el local Maggie's Magical World. Henry vuelve a infiltrarse en el local, primero trabajando como guardia nocturno y luego como reparador de animatrónicos. En su papel como reparador, implementa un gran electroshock en todos los animatrónicos, lo que eventualmente permite liberar a cada alma atrapada en los robots. No obstante, John McAdams, ahora moviéndose en su nuevo cuerpo en forma de endoesqueleto, intenta detener a Henry. En un enfrentamiento final, John trata de atacar a Henry, pero este último logra electrocutarlo, aunque no lo suficiente como para liberarlo de este mundo, sino para inmovilizarlo. Henry habla con él y le aclara que tenía un plan muy especial para él. No sabía si mostrarle al mundo lo que hizo. Por una parte, habría traído paz a las personas aterradas por el Frankenstein, pero, por otro lado, sería conocido por transferir la mente humana a un cuerpo artificial, ganando el reconocimiento que anhelaba en el mundo de la ciencia. Henry no quería darle el placer de hacer resurgir su nombre, queriendo únicamente que sintiera el infierno por lo que le hizo a Jason, Stacy y a los demás niños. Le concedió la inmortalidad que buscaba, pero con un gran giro. No podrá moverse, hablar y no tendrá control sobre su cuerpo. Podrá ver, sentir y escuchar todo, viviendo por toda la eternidad dentro de una máquina, con nada más que hacer, pero viendo su trabajo, nombre y sueño de ser recordado como una especie de dios desvanecerse como los productos de un mal sueño. You won't rest. You will suffer for eternity. It's time to pay for your sins, John. Después de este acto, Henry es capturado por la policía, aún siendo considerado como Frankenstein. Una llamada anónima reveló su paradero, lo que lleva a la teoría de que él mismo hizo la llamada. Se declara culpable de todos los asesinatos, sin revelar detalles sobre el experimento de su padre, evitando que se conozca su inmoral descubrimiento. Henry termina siendo condenado a 7 cadenas perpetuas. A pesar de su destino en la cárcel, logra su objetivo de liberar las almas de los niños en los robots y de hacer que su padre pague eternamente por sus crímenes, después de 19 años de esfuerzo. Así, la historia llega a su conclusión. Antes de finalizar, hay que aclarar que la única referencia que se hizo sobre la esposa de John McAdams es que Henry le mencionó a Stacy que había fallecido por una enfermedad, sin revelar más al respecto. Y eso es todo por ahora. Si deseas opinar algo, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.